Reciban un cordial saludo todos. Espero que hoy tengamos una noche bastante productiva, mucho estoy seguro de eso. Y la idea es que pues aprovechemos el tiempo. En aras de esto, entonces ya presento oficialmente a la psicóloga Joana Sánchez, con la que vamos a trabajar cuidados psicológicos en este momento. Y darte la bienvenida inicialmente y las gracias por el tiempo y todo lo que nos vas a enseñar de mucho provecho. Y después vamos a continuar con la charla de cuidados paliativos y demencias con la doctora Claudia Ramos. Entonces, Ingrid, ya el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias para todos ustedes. Claro que sí, vamos a arrancar con esta clase de bienestar psicológico. Cuando nosotros hablamos de bienestar psicológico, inmediatamente se nos puede venir a la memoria o a la mente nuestro cerebro. Pero nuestra parte psicológica también se compone de los sentimientos, de las sensaciones, de las percepciones, de las emociones como tal, de todo como nosotros percibimos nuestro ambiente, como nosotros nos sentimos en casa, como nosotros nos sentimos en este rol de cuidadores. Pero está Entonces quiero caro. arrancar con una pregunta. Agradezco a todas las personas que por favor coloquemos nuestro micrófono en silencio, por favor. Voy a apagar dos micrófonos por aquí. Listo, perfecto. Entonces voy a arrancar con esta pregunta. ¿Cuidar es tu excusa para no cuidarte? ¿Ser cuidador es tu excusa para no cuidarte? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros estamos eclipsados con este rol. Nosotros sabemos que nos convertimos en cuidadores cuando la enfermedad, la condición, el diagnóstico llega a nuestra casa. Es esa visita que no esperamos, eso que nos cambia la vida. Hay un antes y un después. Muchos somos cuidadores sin saberlo o acompañamos en el ejercicio del cuidado y vemos que siempre hay alguien que asume el rol como de estar pendiente de esa persona sujeto de cuidado en nuestro entorno familiar. Pero cuando ya entramos en ese rol de cuidador 24/7, de estar pendiente de esa mamá, de ese papá, de ese abuelo, esa abuela, ese tío, esa pareja, ese otro, somos eclipsados. Y al eclipsarnos, ¿qué pasa? Nos olvidamos que somos esposas, que somos madres, que somos hijas, que somos nueras, que somos nietas, que somos profesionales, abogadas, contadoras, maestras, psicólogas, en fin, nos olvidamos de quién somos. Y este rol de cuidador, al ser eclipsado, al colocarlo como de primeras, pues me olvido de mi proyecto de vida, me olvido de quién soy, de mis sueños, de mis anhelos. Las que son mamás y tienen un hijo con una condición, se olvidan de los otros hijos, porque se prima con ese hijo al cual debo cuidar. La esposa, cuando tiene que cuidar a su esposo o a su papá, se olvida de sus otros roles, como madre, como amiga. Entonces hoy quiero invitarte a que revisemos y hagamos un escaneo de cómo nos encontramos en este rol de cuidador y que este rol de cuidador no se convierta en tu excusa para no salir, para no hacer, para no estudiar. Recordemos que el ejercicio del cuidador con una persona mayor, esto es una carrera de 6 a 12 años. Todo depende en el diagnóstico, la enfermedad o la condición que tenga la persona, en qué fase te encuentres, en qué fase tú empiezas a asumir el cuidado, porque en algunas ocasiones nosotros asumimos el cuidado cuando ya está en el final de vida. Y lo otro hemos hecho como si no viéramos. Entonces, cuando ya entramos en sí en el rol del cuidado, ya la persona puede que esté muy adelantada en una fase de acuerdo a la enfermedad que se presente. Entonces, para mi salud mental voy a tener presente lo primero, que es información real sobre el diagnóstico de enfermedad o condición de nuestro familiar sujeto de cuidado. ¿Por qué hago hincapié en esto? Nosotros tenemos constructos sociales y culturales, lo que genera creencias limitantes alrededor de la enfermedad. No, es que tiene Alzheimer, no, eso es terrible, ahora qué voy a hacer y me sumerjo en eso que creo, en eso que escucho. No, es que mi familiar tiene diabetes y ya no va a poder comer nada, entonces volvemos y caemos en eso que creemos
y hemos visto, la sociedad ha evolucionado, lo mismo los medicamentos, de igual forma los tratamientos, de igual forma los acompañamientos que se hacen a las personas con sus patologías. Entonces, es invitarlos a que sepamos cuál es la ruta, qué es lo que yo debo saber de verdad el diagnóstico, qué es lo que me dice mi médico tratante. Y en algunas ocasiones ustedes van a conversar con pares en su mismo núcleo familiar y les van a decir eso es mentira, eso no sirve, no lee tal cosa, más bien dele la agüita de no sé qué, eso usted hace esto y le va a funcionar. Y caemos en un montonón de información que en vez de ayudarnos a avanzar, nos estanca. Siempre hay que ir de la mano con el médico tratante, con el apoyo del médico, con el medicamento. ¿Qué es lo que debe tomar? ¿Cómo lo debe tomar? Doctor, ¿cuántas fases son? ¿En qué punto del camino me encuentro con mi familiar? ¿Qué voy a esperar de aquí en adelante? Eso hace parte que yo sepa de la enfermedad. Venga, doctor, es cierto que si la persona está diagnosticada pongámosle, diabetes y se corta, eso es terrible. El doctor te va a dar a ti una indicación de prevención en caso de cortes, caídas y demás. ¿A qué es más propenso mi familiar? Doctor, ¿en qué me debo preparar? Yo noto que pasa esto, pasa lo otro. Eso me va a ayudar mucho en mi bienestar psicológico. Ese es el primer duelo que tenemos los cuidadores, el asumir el rol del cuidado y darnos cuenta que nuestro familiar ya no va a ser igual que antes y que ya es mi responsabilidad acompañarlo, cuidarlo, velar por sus intereses, velar por lo que es él o ella. ¿Qué más debemos tener pendiente para nuestra salud mental? Priorizar mis necesidades personales. Yo soy esposa, soy hija, soy madre, ¿soy qué? Soy profesional, yo trabajo, debo ir al médico, no soy cuerpo glorioso, quisiera. Pero muchas veces nosotros en este ejercicio del cuidado olvidamos que debemos ir al médico, olvidamos que también priorizamos tomar nuestro medicamento. Cometemos el mismo error con nuestro familiar. Ya que voy para cuidar bien, debo cuidarme bien. Si yo no me tomo el medicamento como debe ser, yo le doy mal el medicamento a mi familiar. Caemos en tomarnos todas las grajeas en un solo momentico, en que el jarabe no lo vamos a tomar con cuchara, sino con shot. Y el error que cometemos con nosotros lo cometemos con nuestro familiar. Entonces, ¿cuáles son mis necesidades como mujer? ¿Cuáles son mis necesidades como hombre? ¿Dónde está mi priorización? No romanticemos el cuidado. El cuidado, más allá de un acto de amor, es un acto de corresponsabilidad, porque tengo al frente un ser humano que en cualquier momento se me puede ir por negligencia, porque no le di el medicamento como era, porque no estoy pendiente de sus necesidades, porque no me interesa cómo está, y de paso mi bienestar mental está totalmente colapsado. Recuerden que nosotros como cuidadores tendemos al síndrome del cuidador quemado, que es un desgaste físico, mental y emocional a raíz de un ejercicio o un trabajo que se hace repetitivo con una carga alta de estrés. En ese ejercicio de colapso, yo sé que me duele mi rodilla, yo sé que mi cadera la está dando toda y ya no me, para pararme me duele. Bañarlo a veces es difícil porque la silla está muy bajita o muchas veces las camas no están condicionadas para subir y bajar. Una cosa es uno cuidar en un hospital y otra cosa es cuidar en la casa. Hay personas que cogen mal la sábana de movimiento y pueden tener alteración en sus nudillos, en su rodilla porque tienen que apoyarse en su cadera porque es muy pesado. Las que trabajan como cuidadoras muchas veces dicen sí al cuidado cuando saben que esa persona mayor es más grande que ustedes, porque es que yo necesito la plata, pero ustedes saben que esa persona mayor está muy pesada, que no se cuenta con los recursos mínimos para que usted pueda cuidar el bien en esa casa. Entonces, también es importante saber a qué se le dice sí y tener muy presente que no también es una respuesta. Saber pedir ayuda.
Y esto va de la mano con aceptar la ayuda de otros miembros de la familia. No sé si todos saben, yo soy hija única, mi mamá es hija única y yo asumí el rol del cuidado de mi abuelita. Aún así, conté con red de apoyo primaria. Muchos acá, su relación de familia está muy quebrantada y el cuidar purula o genera que salgan todas esas afectaciones que tienen internas. Uno, el cuidador, ¿cuándo pide ayuda? Cuando ya está colapsado. Y la pide de la peor manera, porque está enojado, está frustrado, tiene miedo, está cargadísimo de las situaciones que ustedes no me ayudan, nadie me colabora, miren esto, ¿por qué lo hacen así? Yo estoy sola. Y cuando llegan a consulta, yo intervengo a la familia. Y le pregunto a la familia por qué no estamos colaborando. Y el hermano me dice, es que yo quiero colaborar, pero mi hermana no nos deja. Y somos egoístas. Entonces hay que revisar qué tipo de apego tenemos con nuestro familiar. ¿Qué sucede que no nos permite participar a otros? Yo también soy cuidadora y cuando se es hijo único, recae mucha responsabilidad, porque uno debe tomar decisiones uno solo, que a veces siento que es una gran ventaja comparado con más hermanos, pero me hace falta el apoyo de esos hermanos que no tengo. ¿Y por qué a veces esos hermanos no me colaboran? Pues porque todos tienen creencias limitantes alrededor de la patología, de la enfermedad o la condición del familiar. Todos debemos hablar el mismo idioma, que es el Alzheimer, que es la demencia. ¿Por qué voy a tomar la decisión de un cuidado paliativo? ¿Por qué voy a tomar la decisión de una quimioterapia? ¿Por qué se va a tomar la decisión de hacer la cirugía? ¿Por qué se va a desistir de hacer tal cosa? Todos debemos hablar el mismo idioma. Y eso le va a ayudar a mi salud mental, a mi salud emocional, porque no estoy sola, estoy acompañada. ¿Qué pasa a veces, mis amores? Yo lo sé, que estamos ahí frente al cañón cuidando a nuestro familiar y llega ese ausente. Todos en casa tienen un ausente que nunca aparece. Y cuando aparece, nuestro familiar se desborda en atención, se desborda en halagos, se desborda en cosas, y nos hace sentir mal, porque a veces no es así con nosotros. El cuidar implica revisar el tipo de relación que yo tengo con mi familiar sujeto de cuidado. ¿Qué tipo de relación yo tengo con mi familiar sujeto de cuidado? Sí, porque es real. A veces cuidamos a la mamá que nos hizo daño, a la mamá con la que la relación no era tan chévere, al papá que de pronto fue muy estricto y muy bélico, a ese familiar con el que quizás nunca nos imaginamos que la vuelta del destino nos iba a colocar en esta situación. Pero quiero que se lleven algo hoy, y es que la vida repara. La vida nos permite en cualquier etapa del camino poder reconciliar. Y sí, en la vejez. Y ahí podemos entregar y entender muchos comportamientos no tan obvios que tenían nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. ¿Cómo está mi relación con la persona sujeto de cuidado? Nosotros, dentro de este bienestar psicológico, debemos comprender que la mayoría de crisis que presenta nuestro familiar a raíz de su patología, su condición o su enfermedad, es por eso, por esa, por esa etiqueta, por ese trastorno que tiene. Pero nos enganchamos porque a veces mamá nos grita cosas que pasaron o papá nos dice cosas muy ofensivas que pensábamos que ya se habían reparado. Nosotros debemos tener conciencia en esos momentos de crisis que es producto de ese trastorno, de esa enfermedad. Y yo debo tener una red de apoyo como cuidador para poderme descargar y desahogar. Porque si yo no tengo esos espacios para poder drenar mi malestar emocional, para poder drenar mi frustración, para poder drenar ese día que no fue tan chévere,
donde mi familiar quizás me golpeó, me mordió, me insultó. Mejor dicho, fue un día de chocolate sol. Si yo no tengo ese espacio para poder drenarme, voy a coger de saco de boxeo al primero que se me aparezca. Y me desquito con mi esposo, me desquito con mis hijos y mi vida se vuelve un infierno porque no sé expresar mis emociones. Las generaciones humanas están divididas por diferentes nombres. Las personas que en este momento tienen de 80 hacia arriba, de 80, 90, 100 años, son la generación del silencio. Fue una generación que no decía ni feo, ni bonito, ni expresaba emociones, nada. Oh, qué casualidad, así fueron sus padres. La generación de los que ahorita tienen 60 a 79 son los baby boomers. Y es esta generación que empezó o fueron hechos en la época de la guerra. Entonces tocaba trabajar, tocaba hacer, vienen como motos, quieren hacer un montonón de cosas, tienen un estrés muy normalizado. Y vemos gente y vemos familias donde encontramos personas mayores cuidando a personas mayores, personas de 60 años cuidando a su papá o a su mamá de 80, 90. Yo quiero invitarte a que hoy hagas un alto en el camino. Aprovechemos esta época decembrina que se acerca, este enero que está arrancando, para crear nuestro proyecto de vida. Porque tú que me estás escuchando, eres merecedora, eres merecedor de todo lo bueno, lo que la vida te quiere dar. Pero ponemos 1001 excusas. Es que no tengo plata, es que quién va a cuidar a mi familiar, yo para qué hago eso, no, yo tan vieja que hago en esas cosas. Yo quiero invitarte a que quites esas vendas de tus ojos, a que te sientas merecedora de recibir. Mamá, ¿qué quieres que te regale para Navidad? No, tú sí quieres. Porque es que si yo te llego con un bolso, eso, feo, eso tan feo, ¿para qué me lo compró? Y nada nos parece conforme. Mami, ¿te quieres ir de viaje conmigo para este fin de semana? Papi, ¿quieres viajar conmigo? Y uno se va de viaje y ¿por qué no me llevó? Y si va, no la pasa sabroso, no lo disfruta. Es invitarlos a que empecemos a construir lo que queremos. Estamos en la revolución del envejecimiento. Hoy en día la gente hace yoga, pilates, natación, gimnasio, estudia. Hay muchas cosas por hacer en internet gratuitas. Esto que ustedes están haciendo es gratuito. Esto es de fortalecimiento emocional. Esto es de fortalecimiento cognitivo. Esto nos está generando plasticidad neural. Pero ¿cuál es el éxito de todas estas clases, de este trasnocho, del que me tengo que comer rápido las cosas, de que si está buena la novela, estoy pendiente allá de la novela? El éxito de estas charlas o lo que yo tomo es aplicarlo en mi vida. ¿Qué tanto lo que yo he aprendido hasta el día de hoy, a mis 60, a mis 50, a mis 40 años, lo estoy aplicando en mi vida? ¿Por qué no lo aplico? ¿Cuál es mi excusa más recurrente? Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuidar es tu excusa para no cuidarte? Es que cuando se muera mi mamá, yo voy a poder hacer tal cosa. Cuando se muera mi papá, pues Dios no quiera, pero ahí ya voy a poder estar tranquila. No, la tranquilidad te la puedes regalar hoy, en esta tarde, en esta noche. Yo quiero que revisemos emocionalmente qué es lo que te está causando estrés en el ejercicio del cuidado. No todo el día, uno dice yo cuido 24/7, pero muchas veces no se cuida 24/7 porque hay horas donde el familiar duerme, hay horas donde el familiar, más que todo en final de vida, él está solito en la cama, tú haces cambio de posición cada hora. Medicamentos, puedes estar pendiente. Tomar un medicamento no toma más de 15 minutos. Preparar el hogar puede ser desgastante y no es el cuidado. Entonces, ¿qué puede estar eclipsando el cuidado?
Muchas aquí son mamás que cocinan, lavan, planchan, suben, bajan, organizan, y los demás habitantes del hogar son espectadores. Muchas mujeres se criaron con que a los hombres no se les manda, que un hombre no debe hacer. Yo quiero invitarlas a que salgamos de ese imaginario y empecemos a invitar a ese esposo a hacer oficio, a esos hijos que nos colaboren con la cocina, a esas hijas que nos puedan dejar con el almuerzo organizado. ¿Qué actividades diarias yo necesito apoyo mientras yo atiendo a mi familiar? Muchas veces cuidar es colocar a la persona mayor al lado de la ventana o en una silla. Muchas veces cuidar, creemos que es eso, ¿no? Yo estoy cuidando a mi abuelita, a mi mamá y está ahí sentada todo el día y no hacen nada. Recuerden que como cuidadores estamos pendientes de la alimentación, estamos pendientes del aseo personal. Esto incluye uñitas manos, uñitas pies, zona íntima, cabello, boca. Nosotros hacemos también ejercicio físico para ellos. El cuidador también tiene que hacer estimulación cognitiva y también apoya en la parte espiritual. ¿Cómo puedes organizar tu semana incluyendo estas actividades? No, pero es que yo no sé hacer ejercicio, no hago ejercicio ni para mí, ¿cómo voy a poner a mi familiar a hacer ejercicio? Tenemos una gran ventaja y es el internet. A mí me gusta mucho una fisioterapeuta que se llama Fisioterapeuta de Querétaro. Ella hace ejercicios para personas mayores, ya sea en silla porque no se pueden colocar de pie, ya sea que sí sean personas más funcionales en el tema de movilidad. Entonces hay ejercicios para personas que pueden estar de pie, pueden hacer ciertos estiramientos con acompañamiento si se requiere. También hay ejercicios para personas que están en cama. Entonces siento que es más de estrategia mía de evitar tiempo muerto. El tiempo muerto, yo les digo a mis cuidadoras que es cuando se la pasan haciendo exceso de oficio. Entonces el oficio es tiempo muerto, porque es una forma de escapar de mi realidad. Entonces no me lave tanta ropa a la semana, lávela una vez a la semana, pero venga, nos organizamos en que mañana va a organizar un horario de lunes a domingo, porque es que muchos cuidadores, aquí está el tema, somos 24/7. Programe de una vez las citas médicas, programe martes y jueves va a ser activación física, por lo menos 2 días a la semana, con el domingo para darse un rolis por el parque con su familiar. Estimulación cognitiva, muchos sufren porque no tienen acceso a este tema de estimulación cognitiva. En internet ustedes pueden encontrar cartillas de estimulación cognitiva para personas mayores. Hay muchas personas mayores que les ofende que les coloquen imágenes de niños, porque es una forma de maltrato silencioso en la autoestima y en el autoconcepto de la persona mayor. Entonces, estimulación cognitiva para personas mayores. Ustedes, si no tienen el recurso para poder imprimir, porque es obvio, se entiende, coloque hojas reciclables si es el caso y trate de hacer las cosas, de dibujar lo que aparece o de hacer los ejercicios y colóqueselos a su familiar. O en su defecto, si tiene el computador, coloque el computador y que su familiar lo pueda hacer en hojas. Fortalezca la atención, la memoria, la orientación, el cálculo, con ejercicios muy sencillos. Algo a que los quiero invitar, no sé si todos son de Colombia, pero quiero invitarlos a acudir a terapia. Es bueno empezarnos a invertir, pero está la creencia limitante, es que es muy costoso, yo no tengo plata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a generar plasticidad neural. ¿Cómo vamos a hacer plasticidad neural emocional? Te quiero invitar a leer. Es que no me gusta leer. Vale. Si no te gusta leer, vamos a colocar videos en YouTube de audiolibros. Audiolibros sobre autoestima. Audiolibros sobre fortalecimiento emocional. Audiolibros sobre depresión, sobre ansiedad. ¿Para qué? Este es mi cerebro.
durante 30, 40, 50, 60 años, la edad que tenga cada uno, lo ha venido entrenando ante la adversidad, ante los desafíos. Entonces, cuando se presenta algo, tu cerebro responde con llanto, queja, amargura, ansiedad, depresión. Cuando yo empiezo a entrenar mi cerebro con nuevas ideas, con nuevos conceptos, voy a generar plasticidad neural, que es que no haya nuevas conexiones neurales, que las neuronas que están por allá se encuentren en con sus dendritas, se junten y me hagan sinapsis. ¿Y eso qué va a hacer? Que cuando se encuentre un desafío nuevo en mi vida, ay, yo ya sé que no me debo quejar, ay, ya sé que debo respirar, ay, ya me doy cuenta que esto lo puedo tomar como más tranquila, me doy cuenta que puedo ser más serena. Ahí ya estoy generando plasticidad neural. Y en ese momento usted va a decir, necesito terapia porque sí necesito reparar y necesito sanar mi relación familiar con mi pareja o con la persona que sea. Si de verdad no hay un recurso económico, recuerden que las universidades donde hay facultades de psicología, tanto en enero como en julio, abren sus programas para que la gente se pueda inscribir y ahí pagarían una módica suma comparada a una sesión de psicología ya más grande. Que también es importante para mi regulación emocional, mis amores, la buena alimentación. Nosotros tenemos dos cerebros. Entonces está nuestro cerebro grande aquí en nuestra cabecita y el segundo de que muy pocos nos hablan y es mi estómago junto con mi intestino. Entonces cuando su merced bebé está indigesta, con la pancita muy gordita, como llenita de peditos, como con ganas de evacuar, uno se pone como chinche, como intenso, como difícil, como que esta vaina no es, y es precisamente porque tengo mala digestión. Debemos, antes de un diagnóstico de depresión o ansiedad, hay que hacer unos exámenes para revisar también cómo está ese aparato digestivo, porque en ocasiones esa ansiedad y esa depresión que se origina puede ser por una mala alimentación, la cual romantizamos y normalizamos. Ay, es normal que yo tenga la barriga embarazada. Ay, es normal que yo ande todo el tiempo con flatulencia. Ay, es normal que nada me llene. No, no es normal. ¿Listo? Para que lo revisemos. Regular la jornada de sueño. La jornada de sueño la alteramos en algunas ocasiones. Uno, por las fases que tenga el tratamiento que lleva nuestro familiar. Dos, por el medicamento. Entonces, si el doctor me dice, cada 3 horas. Usted se pone la camiseta y cada 3 horas le da el medicamento y cada 3 horas puede ser 10 de la noche, 11, 12, 1. A la 1 vuelve y le da el medicamento. 2, 3, 4. A las 4 vuelve y le da el medicamento. Usted los primeros 2 días se pone la camiseta y lo hace, pero al tercero usted ya está cansada. Y cuando uno no duerme bien, ¿qué pasa? Pues está refunfuñas, está molesto. Entonces, procura hablar con su familiar. No, doctor, de verdad, cada 3 horas es imposible. Se puede hacer algo donde yo le dé el medicamento desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. O si usted tiene su familiar madrugador desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, usted en ese rango da el medicamento para que usted ¿qué? Pueda dormir. ¿Qué hace que tú no duermas o no descanses? La mente hace que tengamos momentos de estrés y de ansiedad pensando lo malo que hice en el día. Culparme de lo que estoy viviendo. Hay cuidadores que no la están pasando nada bien con su familiar sujeto de cuidado por las crisis, porque no sabe cómo manejar sus gritos, porque está ya sobresaturado, porque su pareja no lo comprende, porque mis hermanos no me apoyan. Eso también genera un insomnio. Yo quiero invitarlas a que creemos unos espacios de reconciliación en el hogar, unos espacios donde de pronto no hablar con todos porque todos pueden generar un gran ruido, pero sí hablar uno con uno y poder conversar. Y conversar implica en que yo voy a hablar y no quiero que tú me respondas, solamente quiero que tú me escuches. Y poder drenar esto, poder drenar esta emoción. Si no tengo con quién hablarlo, escribir ayuda mucho a drenar. Llevar un diario emocional, saber qué es lo que me está detonando, saber qué es lo que me está molestando,
me puede ayudar a observar un panorama de detonaciones y cómo regularme cuando se vuelva a presentar esa situación. Y vuelvo y digo, el tema de acudir a terapia. Si usted tiene EPS, está aquí en Colombia o está en otro país y usted va a su entidad promotora de salud donde le brindan el acompañamiento de psicológico, yo quiero decirte, yo sé que a veces es harto que yo me vaya a ver con mi psicólogo una vez al mes, pero si tú llevas ya un diario emocional, ya sabes puntualmente qué quieres reparar, en qué necesitas orientación, en qué necesitas herramientas, va a ser más rápida esa consulta y va a ser más puntual poder llevar a cabo un tratamiento exitoso. Recuerden que la clave está en aplicar en mi vida lo que yo estoy aprendiendo. Aquí hay profesionales detrás de bambalinas en muchas áreas que toman también este tiempo para expresar, para contarles sus vivencias, para contarles qué se puede hacer. Tú como cuidador oyente, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Qué vas a empezar a hacer con eso de aquí en adelante? Entonces, para resumir, conozca, solicitar información médica a los profesionales en salud para conocer mejor el contexto y resolver inquietudes. Cuando usted vaya a terapias con su familiar, terapia de fisioterapia, de terapia ocupacional, con neurología, cuando usted vaya con ese profesional donde se hace un algo, gemelee, pregúntele, discúlpame, ¿será que yo te puedo grabar para hacer estos ejercicios en la casa? Le van a decir, sí, claro, hágalo. Muchas veces el tratamiento se vuelve muy largo, es porque nos basamos solamente con lo que hacemos en la terapia cada 8 días. ¿Qué hace el éxito que la terapia sea más rápida? Que yo gemelee en casa, que yo haga esa rutina en la casa, que si a mí me dan un papelito para seguir la dieta, léalo, venga, ¿qué puedo empezar a hacer? Si a mí me dan un papelito para hacer ejercicios, venga, yo miro, ay, pero yo no sé cómo alzar la pierna, esa pierna se ve muy pesada. Busque en YouTube. Apoyémonos. Hoy en día hay muchísimas herramientas para poder hacer. Segundo, planear. ¿Cómo vas a planear los cuidados aquí en adelante? Y comparta tareas en su grupo de apoyo. ¿Quiénes van a empezar a colaborar? Establezca contacto con personas importantes para usted. Llame a esa amiga, llame a ese amigo, echen chismecito de vez en cuando, pregúntense cómo están con otros. Reactívese. Ay, yo no quiero salir con nadie que yo no tengo plata. Una llamadita, no pasa nada. Un tintico por WhatsApp, no pasa nada. Y te sientes acompañado y te sientes bien. Hay veces, y quiero que lo tengamos muy presente, tenemos un discurso de lástima. ¿Cómo estás, Margarita? No, pues aquí jodida, mi mamá cada vez peor, mi papá, no, eso nada, no, mal. Y cogemos de caneca a esa amiga, a ese amigo. Entonces, cada vez que uno va a llamarlos, uy, no sos Margarita, no, por esa quejadera, no, dígale que yo no estoy. Y me empiezo a sumergir. Si ve, todo el mundo me odia, nadie me quiere, no. Es que nosotros no sabemos lidiar con el malestar del otro. Y yo no sé cómo responder si mi amiga o mi amigo me dice, ven, deja de quejarte. Porque muchas veces uno de amigo da consejos. Oiga, ¿usted por qué no hace esto? ¿Por qué no va a tal lado? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? Yo ya hice eso, no sé nada. Sí pasa, a veces quemamos nuestros cartuchos muy rápido y los quemamos mal. Hoy en día existen las manzanas del cuidado, que se espera que la nueva alcaldía pueda continuar con esas manzanas del cuidado. Las alcaldías dan bonos para cuidadores, las cajas de compensación dan bonos para cuidadores y personas mayores. Pero, ¿qué estamos haciendo al respecto? A veces me sumerjo en situaciones muy desafiantes y creo que soy la única en el mundo que está pasando esta situación. Yo fui docente de CAFAN durante la pandemia y en clases con cuidadores, yo no sé si yo había contado esto, una mamá comentó que su hija tenía una enfermedad huérfana y su hija tenía 40 años y no ayudaba en casa y estaba muy limitada en muchas cosas. Otra mamá dentro del salón
dijo, mi hija tiene la misma enfermedad huérfana y mi hija es profesional. Entonces imagínate cómo quedaron estas dos mamás, ¿no? Se creó una comunidad, ellas dos hoy en día son muy amigas, las dos hijas se han nutrido mutuamente en poder hacer y a veces nosotros como cuidadores somos demasiado controladores con nuestro familiar y no les permitimos tampoco ser sociables. Las cajas de compensación tienen cursos. Miren si pueden optar por cosas virtuales, porque el traslado es difícil. Mirar cómo se puede hacer una inversión entre hermanos para pagar una neuro que vaya a la casa ciertas veces a la semana o una psicóloga para que vaya y haga ciertos acompañamientos. Entonces siento que es más hablar y cómo prepararnos para eso, para ese cuidado, cómo prepararnos para las fases, cómo prepararnos para esta enfermedad, que hay que comprar cosas, sí, muchas veces uno termina con el kit de la persona mayor, que es el tensiómetro, el saturador, el glucómetro y el termómetro. Ese es el kit básico del cuidador. Entonces, si usted tiene persona mayor, cómprese sus cosas, mire qué necesita, cómo se tiene que invertir, qué cosas me da el Estado, qué cosas me da la EPS, qué beneficios tengo y que yo por descuidada, por no preguntar, por hacer caso omiso, eso ¿para qué? Pues me pierdo oportunidades grandes. Crear estos espacios de diálogo y algo que quiero invitarlos es a dejar de creer que somos los papás de nuestros papás. Eso es un micromaltrato. ¿Por qué? Porque se está atentando contra la autoestima y el autoconcepto. ¿Nuestro rol cuál es? Es hijos. No puede ser eclipsado con un rol de padre. No, papá, mamá, hijo, hija. Si yo me creo el papá de mis papás, estoy haciendo esto. Yo no tuve cómo hacer a mis papás, empezando por ahí, o sea que es algo antinatura. Cuando yo me creo el papá de mis papás, asumo un rol que no es y me vuelvo controlador, dominante. ¿Y qué hace ellos? Pues pierden su autoconcepto. O sea que soy un niño, o sea que soy una niña, tú eres mi mamá. Entonces ya me olvido de tener que hacer cosas. Y yo me enojo, ay mami, pero yo ya te expliqué, mami, otra vez, ay, yo no puedo salir a ningún lado porque mi papá no sabe hacer las cosas. Claro, porque lo estás tratando como un niño. Cuando yo devuelvo a mi papá y a mi mamá su rol de padre y yo regreso a mi rol de hijo, creo algo que se llama camaradería. Mami, ven, nos tomamos la glucosa. La tienes bien. ¿Quieres un postrecito de premio? Un postrecito con stevia, un postrecito bajito de tal. Ay, mami, yo voy a salir hoy. ¿Para dónde va? ¿Me va a dejar sola? Mami, lo lamento, pero tengo que hacer unas diligencias. Si quieres, aquí te dejo el libro para que hagas actividad cognitiva o te voy a dejar en la clase en línea para que hagas activación física o me esperas, te das un motocito y más tarde nos vemos y las dos vamos al centro comercial. Recupero mi rol de hijo. ¿Qué significa ser hijo? Así como muchos dicen, no sé cómo ser padre, porque ser padre no nos enseñan. Ser hijos es asumir la corresponsabilidad, es entender cuándo sí, cuándo no. No es obligar a mis demás hermanos a participar en algo que no quieren. Yo conozco muchas cuidadoras que se ofenden porque sus hermanos dan el dinero para pagar un cuidador y que no quieran cuidar. Y les explico, cada hijo es como los dedos de la mano, cada hijo es diferente y cada hijo me va a contar una historia diferente de esa mamá y de ese papá. Para ti puedo haber sido la mamá más chévere de la vida, pero para Blanca fue la mamá más bélica, porque fue la mayor y le tocó lo peor. Entonces yo no quiero cuidar a mi mamá, yo no me siento cómoda, pero tengo una responsabilidad civil. Yo puedo colaborar con el mercado mes a mes. Listo, lo tomo. Venga, yo no puedo cuidar a mi mamá porque estoy fuera del país, pero yo puedo ir cada 3 meses y la cuido. Ay, lo tomo. Yo no puedo cuidar a mi tía, pero yo puedo ayudar con una cuota para que se le pague un cuidador 1 o 2 veces por semana. Lo tomo.
Muchas veces nosotros como cuidadores nos cohibimos de expresar porque no sabemos qué es lo que necesitamos. Muchos cuidadores pierden el médico en casa porque no saben qué decir en la entrevista del médico. Les voy a adelantar algo. Nosotros no pedimos cuidadores en la EPS. La EPS no da cuidadores porque ese rol no existe. Ese rol aquí en Colombia solamente lo asume la persona dentro del núcleo familiar. ¿Qué da la EPS? Auxiliar de enfermería. Entonces, ¿usted qué va a pedir cuando le hagan la visita al médico? Auxiliar de enfermería o una enfermera. Porque si usted dice cuidador, no, la cuidador es responsabilidad de la familia. Esas son cosas que debemos tener muy presentes, que nos van a ayudar a nuestra salud mental. Muchas veces somos tercos, sí. Es difícil una enfermedad, es difícil asumir que mi papá o mi mamá se va a morir. De pronto me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. ¿Qué tipo de apego estoy generando? ¿Qué proyecto de vida tengo antes, durante y después del cuidado? ¿Qué estoy proyectando? Porque es que mi vida continúa en el momento que mi familiar se vaya. Hay gente que queda muerta en vida porque su familiar se fue y no sabían hacer nada más. Y normalizamos todo. Y lo peor de todo es que muchos en la familia se daban cuenta y nadie hacía nada. Y aquí hay cuidadoras porque es que me está tocando hoy ser cuidador. Sí, pero a esa prima con esa tía, ¿cómo la estoy ayudando a cuidar? ¿Cómo yo ayudo en los otros núcleos internos familiares? ¿Cómo participo dentro de esa red? Hay tres tipos de red. La primaria, ¿cuál es esa? Mi familia, los cercanitos, mis hijos, mi papá, mis tíos, mis primos, sobrinos, mi familia. La segunda red, ¿cuál es? La comunitaria, mi barrio, mis amigos, los amigos de mi familiar. Eso es la red comunitaria, el barrio, la alcaldía local. La tercera red, ¿cuál es? El Estado y la EPS. No les ahorremos a las EPS lo que por derecho nos pertenece. Ahorita van a tocar un tema muy importante que es el cuidado paliativo. Yo soy pro cuidado paliativo. ¿Por qué? No es que mi mamá no se va a morir, pero ¿por qué necesito eso? Porque hay beneficios que yo como cuidador no sabía. Y gracias a ese cuidado paliativo me los otorgan. Y digo, cheque. Entonces, des en cuenta que muchas veces no tomamos decisiones por creencias limitantes. ¿Qué puede estar en este momento, ahondando en mi vida que no me está permitiendo avanzar como cuidador? Que no me está permitiendo avanzar como hija, como esposa, como esposo, como padre, como madre. ¿Cuál es tu excusa constante? ¿El trabajo? No, ya no más. Es importante ser protagonistas en nuestra vida sin dejarnos eclipsar por otros roles. Entonces, aprendamos a tomar descansos, a caminar, escuchar música, leer, tener... A mí me gusta tener un playlist de salvación. Hay un playlist que a veces estoy muy estresada y lo pongo como musiquita sabrosona, con lo que yo considero que es chévere, lo pongo y pum, me desconecto y vuelvo y le hago. Realizar actividades de mi interés. Hay personas que estudiaron en colegio de monjas y eso de la costura, la pintura y el arte no lo quieren ver, pero hay otras que sí les gusta. ¿Qué te gusta a ti como cuidador hacer? Y el cuidado tiene que ser centrado en la persona, que le gusta a mi familiar, porque es que hay veces caemos en el ocupismo, que mi mamá se ponga a hacer algo, que mi papá haga tal cosa, es que ellos deberían salir más, es que ellos deberían dejar de usar el celular, es que en ese rol de padres, pero en el rol de hijos, ven papito, ¿qué quieres hacer hoy? Ven papito, que yo sé que a ti te gusta esto, ¿te gustaría tal cosa? ¿Quieres ir a ver caballos? ¿Quieres que viajemos? Todo está en la forma como yo me comunique con mi familiar. ¿Quién es el primero que se da cuenta que yo estoy sobresaturado? Mi familiar. ¿Por qué? Por la forma como lo miro. Mi lenguaje no verbal dice muchas cosas. Aprender a relajarse, a respirar.
prestar atención a mis hábitos alimenticios, a lo que me está inflamando el colon, a lo que está generando que no evacúe bien, a que yo esté todo el tiempo con pesadez y con sueño. Evita el consumo de alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas. No se me tomen el medicamento psiquiátrico de sus familiares. Sí, como ustedes no están durmiendo, sé que hay personas que se toman la pregabalina, la mitriptilina, entre otras de sus familiares, para que duerman tranquilos. No hagan eso, por favor. No consuman un medicamento psiquiátrico que no les han recetado. Si hay problemas de sueño, hay que indagar con el médico profesional a ver qué está generando esa alteración. Realizar actividad física, aproveche y haga ejercicio con su familiar. Cuidar el sueño, la idea es que podamos dormir de 6 a 8 horas. Evite siestas mayores a 30 minutos. ¿Por qué? Yo soy promotoso. A mí me gusta que nosotros tengamos un motocito después del almuerzo y sobre todo cuando nos levantamos tan temprano a hacer muchas cosas. Mi motoso no puede ser superior a 1 hora y media, porque mi familiar no va a dormir en la noche y yo pueda que esté como un bombillo. Si yo acostumbro al cuerpo a dormir todo el tiempo, puede que haya un patrón depresivo que me haga escapar de mi realidad y por eso prefiero estar durmiendo. No me normalicen eso. Disminuir el consumo de cafeína o de bebidas energéticas. No, 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 no. Buscar siempre un lugar tranquilo y adecuado. ¿Para qué? Para nuestro descanso. Aprender a decir no y colocar límites implica trabajar, implica responsabilidad afectiva, implica tener un proyecto de vida. No quiero que ser cuidador nos desgaste más de lo que es. Cada día trae su afán, la enfermedad, la condición, el diagnóstico de por sí ya es bastante complejo a veces. Nosotros también tenemos una vida y es momento de responsabilizarnos de ella. ¿Quién cuida al cuidador? Él mismo, porque somos personas funcionales. ¿Quién cuida al cuidador? Su red de apoyo. ¿Cómo está mi relación familiar? ¿Cómo están mis amigos? Nadie me quiere, todos me odian. Hay que revisar ese tema y ese discurso desvalorativo. Hay que revisar ese genio, mi bella genio, las refunfuñas. No es normal estar todo el tiempo de mal genio, no es normal estar todo el tiempo frustrado, enojado, que puede estar generándome que no la esté pasando bien. Listo, mis amores. Muchísimas gracias a todos, mi Juan. Gracias, doctora. Una conferencia muy bonita y provechosa, especialmente para mí. Te recibo, Joana. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegra. Muy chévere, muy bueno. Muy, muy, muy interesante todo lo que nos has enseñado en el día de hoy. Y como decimos, nos toca tomar dentro de los procesos de trabajo, nos toca tomar esas cosas que nos impactan día a día. Por eso todas estas charlas a veces puede que toquen el mismo tema y uno va tomando uno por uno de todas estas cosas, que esto es lo más importante sobre el tema que decía Joana de la información. Hay tanto que conocer o conocemos tanto. Yo ya en este momento de mi vida y en cuando vemos tantos compañeros hoy aquí trabajando, aprendiendo, sé que tenemos mucha información. Ahora nos toca seleccionarla. Nos toca coger, como poner a un ladito unas cosas y bueno, para no generarnos tanta ansiedad, que es un poco lo que trabajó la conferencia de todo este cuidado psicológico del cuidador y por supuesto esto generará bienestar para la persona cuidada. Qué maravillosa lección, eso es lo más importante. A veces nos olvidamos de eso, tanto de la parte emocional, nuestras emociones
digamos, no controladas, pero sí manejadas, orientadas y bien, y eso ayuda a la persona. Nuestro pensamiento, que ya habló Joana de las creencias, que es muy importante para el trabajo que vamos a hacer ahorita, sobre todo en paliativos, que es una creencia loquísima de que si ya me dicen paliativos es porque sí, es verdad que estamos frente a una situación de que no vamos a curarnos de esa enfermedad, pero el tiempo no es el que está limitando, no es ahí que va a ser dentro de 3 días y sobre todo en el tema que vamos a trabajar hoy de demencia. Sí, yo no sé si hay alguna pregunta, si no, pues yo creo que empezamos nuestro trabajo porque ya deben estar también cansaditos. Claro que sí. Pues mi Claudia, permito dejar mi teléfono por si alguna persona está interesada y con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendice. Claro que sí. Gracias, doctora, muy amable y muy bonita la conferencia. Dios la bendiga. Amén. Muchas gracias. Una feliz noche. Gracias, mi Juan. Gracias, mi Claudia, por estos espacios. Hermosa, te quiero mucho. Un besito. Muy buenas noches para todos. Vamos a trabajar entrando en el tema, agradecidas con su atención y con toda su generosidad frente a tantas cosas que nos pasan diariamente. Tenemos cuidados paliativos y demencias o cuidados paliativos en demencias. Me está gustando muchísimo establecer que si es y o si es en, lo mismo que cuidados paliativos en vejez, cuidados paliativos en esa situación específica. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos, como ustedes saben, son todos esos cuidados que nos ofrecen toda esa parte holística, toda esa parte integral frente a una diagnóstico, no pronóstico, sino diagnóstico de una enfermedad que se vuelve crónica y que avanza y que supone que no hay cura y que se va degenerando. En principio, se hablaba mucho de los cuidados paliativos, como siempre decimos, en se salió en cáncer, empezaron a trabajar mucho en cáncer, cuando todos estos tratamientos un poco agresivos para el manejo de la enfermedad provocaban tanto sufrimiento y tanto dolor en la persona. Hoy en día, cuando estamos trabajando nuestro tema en demencias, y si pudiésemos agregar un poco al tema que acabamos de pasar, estos temas de cuando la persona pierde el control de su comportamiento, pierde el control de su pensamiento, es bastante violento porque ya no podemos contar con ella. Ya no vamos a poder, como cuando alguien está enfermo de diabetes y dice, bueno, te está sucediendo esto, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? Y aquella persona te lo puede expresar claramente o de pronto a través de muchas señales. Cuando estamos en todos estos términos de demencias, estos términos que engloban varias enfermedades que afectan memoria, pensamiento, ¿cierto? Y toda esa capacidad para realizar actividades cotidianas de lo que nosotros conocemos diariamente, pues vamos entrando en un problema mucho más complicado. Cualquier tipo de demencia, cualquier tipo de situación que marque el cambio de una persona, el cambio de un comportamiento y que veamos a esa persona hacer cosas que no entendemos y que no comprendemos y que nos parece increíble que en ese empaque, en ese rostro, en esa persona que hemos conocido esté sucediendo esto. Entonces, y muy claramente, por supuesto, trabajamos en esa demencia y también trabajamos en la persona mayor, porque cada vez es mucho más frecuente, un poco lo que decía Joana, de que nosotros no podamos entender cómo nuestros padres que nos enseñaron el camino, cómo esa persona que estuvo con nosotros en un momento tan diferente ahora no lo puede hacer y que a veces se vea con ese mismo cuerpo, pues, digamos, con esa misma presencia y que nos toque explicar algo tan simple o estar en un acompañamiento tan simple como en una alimentación
o atender, por ejemplo, un estado de agresividad, o atender una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal, porque no es ella en su dominio, sino ya porque se han perdido competencias y capacidades. Esta situación es difícil. En el caso del cuidador domiciliar, en este caso cuando nosotros hacemos este trabajo hacia otro, sigue siendo complicado, pero digamos, de alguna manera, el hecho de que estemos un poco más alejados, ¿cierto? Que estemos alejados emocionalmente nos va a hacer un poco más de ayuda y nos puede mejorar esa relación. Entonces vamos a ver que cuidados paliativos lo que va a hacer frente a demencias es lo que siempre hace, lo que siempre trata de organizar, que es toda esa posibilidad, ¿cierto?, de manejar esos síntomas que se están dando, a manejarlos de una manera integral con muchas disciplinas que nos van a ayudar y con una propuesta y una voluntad de parte de los cuidadores, de parte de la familia, para entender qué es esto que está pasando. Entonces, fíjense muy bien que en el caso de las demencias, en el caso de los descontroles, de los comportamientos, de los olvidos, de toda esa capacidad de hacer las actividades de la vida diaria, se van a presentar cosas de difícil control que van a requerir hospitalización unas veces, asistencia profesional de psiquiátrica, de control, y algo que empieza a ser uno de los elementos más complicados para el entendimiento del entorno familiar, que son las medicinas. Para la gente es muy complicado entender que las medicinas, cuando ya no son de cura, o sea, nosotros siempre nos han entrenado que esta pastilla es para el dolor y que se nos va a quitar, que si tomamos este tipo de antibióticos se nos va a acabar la inflamación, se nos va a acabar la infección. Entonces nosotros entendemos, y la mayoría de las personas entienden, que las medicaciones son para curar. Y nos cuesta muchísimo trabajo empezar a entender cómo las medicinas comienzan a hacer un acompañamiento para mejorar síntomas, no para curar, y que en ese camino también se va a seguir el deterioro. Hay cosas como que entonces que comienzan a aparecer, como que se van a volver adictos, que esto les va a dañar, y es verdad. ¿Cierto? No es que sea una adicción como la de una persona que está en otra condición, sino en una adicción orgánica, biológica, que se necesita para vivir. Entonces, vamos a tener que dividir ese concepto de que se necesitan, por ejemplo, medicinas sedantes, a veces para calmar a la gente, para tenerlas en control, y que pues parece doloroso, pero que es la única manera de control. Entonces, aquí hay una necesidad muy grande de reconocer la información, un poco lo que decía Joana y lo que repetimos siempre. Entre yo más conozca en qué consiste la enfermedad, a pesar de que no la esté viendo cómo se está desarrollando en ese momento, y nos digan y nos pronostiquen qué va a llegar, vamos a ser muy coherentes y muy consecuentes con lo que viene. Entonces, esos procesos, si hablamos, por ejemplo, si hay un diagnóstico de Alzheimer, por ejemplo, que ustedes saben que los diagnósticos diferenciales para saber qué tipo de demencia es exactamente es complicado, porque hay distintas formas, distintas causas que llevan a la demencia, que afectan lo frontotemporal, que afectan la parte de un poco más rápida de lo que es el movimiento, un poco lo que es el lenguaje. Van variando, van variando, aunque tienen una expresión muy parecida. El caso es que estamos hablando de una incapacidad de comportamiento, sobre todo social, de esa persona, y que afecta directamente a su entorno. Entonces, ahí comenzamos a ver cómo es de complicado,
y cómo eso que aparentemente está como en el cerebro, ahí detrás de eso, se comienza a manifestar en la parte física, en el agotamiento físico, en el del muscular, de piel, de todo tipo de cosas que lo que hacen es deteriorar ostensiblemente a la persona. Entonces es muy importante que nosotros digamos que sepamos que una demencia se va a expresar no solamente en comportamiento de memoria, sino en la parte física. O sea que va a ser un acompañamiento de muchas cosas, de muchos factores, y sobre todo porque detrás de eso hay un ser humano que necesita ayuda y que no se va a poder expresar de la misma manera que otra persona que puede decir, estoy triste porque me está pasando esto. En las fases se va distinguiendo muy bien cómo las personas van sintiendo cómo hay algo que los está abandonando y cómo se van sintiendo incapaces. La capacidad de los cuidadores paliativos en el sentido profesional es poder dar ese apoyo al momento de los diagnósticos, ojalá lo fueran desde el primer momento, tanto a la persona que es diagnosticada como a sus familiares. Es un proceso que uno quisiera que fuera automático, que así como dijera Joana, yo me voy a tomar esta terapia, esto me va a pasar, lo segundo que va a pasar es, no, estos procesos de adaptación a diagnósticos de enfermedades graves, progresivas y deteriorantes es demorado. O sea, a uno le dicen, tiene cáncer y usted tiene que empezar a procesar esa enfermedad porque es bastante grave y empezar a ver cómo va a luchar y cómo va a hacerlo, ¿cierto? Y es un tiempo corto para unos, largo para el que lo vive todo el tiempo. En el caso de las demencias, cualquiera de las que sean, pues, Alzheimer, Parkinson, de Lewy, frontotemporal, todas estas que están dadas siempre van a tener esta expresión de que van a terminar en el deterioro de esa persona, de ese ser que yo conozco, que muy seguramente no solamente lo vamos a perder físicamente cuando muera, sino lo vamos perdiendo paulatinamente, o sea, muy lentamente. Y esa es una de las partes más dolorosas de las demencias. ¿Y cómo queremos hacerlo? Pues vamos a tener que hacer cómo esas dinámicas se van individualizando y se van centrando de acuerdo a cada persona. No todas las personas sufren lo mismo. Hay demencias que son causadas por daños biológicos, por ejemplo, las adicciones al alcohol, al cigarrillo, que causaron algún daño en un momento. Cuando llegan a desarrollarse, pues vamos a tener un paciente que va a ser mucho más enfermo porque va a tener más posibilidad de que tenga, por ejemplo, enfermedades de pulmón, la capacidad respiratoria sea menos. O sea, no solamente vamos a estar atacando comportamiento, memoria, pensamiento, sino vamos a tener que estar muy pendientes, o sea, van a haber expresiones de hígado, de estómago, de pulmones, de movilidad física que van a ser más difíciles de manejar y que se tienen que priorizar en algún momento dado. Entonces, fíjese que aquí vamos a tener en cuenta muy claramente que para cualquier aspecto de los objetivos de cuidados paliativos en demencias vamos a mezclar tres aspectos fundamentales. El primero, que es la rehabilitación de las funciones que se van perdiendo y manteniéndolas lo más posible. Nosotros necesitamos que cualquier persona que ha sido diagnosticada con una demencia, no queremos que esa persona tenga el máximo de tiempo de autonomía funcional. Por ejemplo, en el caso de Alzheimer, con la pérdida de memoria, pues la persona se va sintiendo angustiada, pero al mismo tiempo puede seguir estando funcional en una etapa de leve a moderada muy grande, o sea, va a poder estar estableciendo parte social y parte de corriente la va a poder establecer. Entonces, digamos que mantener esas funciones, mantener esa autonomía va a ser uno de los objetivos de cuidados paliativos para hablar con la familia, para que no se angustien ni que la privación de los elementos sea antes de que de verdad se necesite. Entonces es muy importante que esa capacidad funcional sea
a lo largo o sea, que se mantengan lo más tiempo posible. Y esta etapa es muy difícil porque cuando viene el diagnóstico, a pesar de que hay algunas personas que no lo que hay un impacto primero de protección en cualquier enfermedad. Ya no hagas esto o te facilito esto y realmente es una etapa complicada porque no sabemos cómo equilibrar y cómo hacer que esa funcionalidad se mantenga sin tanto miedo. Cuando ya empezamos a perder a la persona, a perder que su capacidad ya se nos está perdiendo en la calle, ¿cierto? Que se nos está perdiendo en la calle, todo eso va a ser supremamente grave porque ya hay demasiada angustia. Sin embargo, lo que pasa es que vamos a empezar a entender por qué la medicina nos puede ayudar. Y la medicina alopática, es decir, las pastillas, los medicamentos que estén dando, más toda la medicina puede ser biológica también, toda esta integración de medicina, todo el aporte psicológico, no solamente para la persona en demencia, sino para el cuidador, que eso ya no lo toco porque acaban de explicar muy bien, sino cómo se va a reflejar ese dominio que tenemos como cuidadores para que la persona se sienta muy bien. Esto es maximizar el confort de esa persona y por supuesto el respeto. Estoy muy de acuerdo que nosotros nunca debemos dejar de vista de que estamos cuidando o a esa persona mayor, en el caso del cuidador domiciliar, o a ese hijo que está cuidando a su papá, que tiene que ver la relación siempre mirando que es más grande que yo, en el sentido de que ha hecho más vida, ha hecho más cosas y que por supuesto se merece todo el respeto y la dignidad. Ahí es cuando es muy importante que el cuidador se entrene para que no comience a decir cosas y hacer cosas de control sobre alguien o sobre la vida de alguien, que es muy complicado. Entonces, aquí vamos a hacer control sintomático, o sea, síntomas. ¿Qué es un síntoma? La expresión del dolor, una temperatura es un síntoma, un movimiento constante es un síntoma, una inhabilidad para moverse o moverse demasiado es un síntoma, y todo va a hacer que nosotros lo atendamos de manera tal que podamos saber cómo controlarlo y cómo hacerlo. Entonces, ahí es muy importante que nosotros siempre estemos en observación, siempre sepamos qué es lo siguiente que se va a hacer y sobre todo atender muchísimo la medicación. Acá es importante lo que les decía, yo siempre lo digo en las charlas, una vez que dice la persona tiene tal enfermedad, ¿cierto? Entonces sufre de demencia, sufre de Alzheimer. Entonces parece que solo sufriera de Alzheimer y resulta que no, va a ser afectada por otro tipo de enfermedades que usted va a tener que el grupo, el equipo, en ese caso, y las personas van a tener que empezar a priorizar. ¿Por qué? Porque si estamos enfermos, si está muy afectado el hígado y tengo que dar muchos medicamentos para la demencia, pues imagínese la dificultad tan grande de que el hígado colapse. Igual que los órganos blandos como el riñón, ¿cierto? Igual como todo este sistema, el sistema urinario, todo el sistema, cómo se puede afectar y sobre todo la parte gástrica o el estómago, que pues a veces no resiste tanta medicación. Los sedáceos, todas las partes los sedantes y todo pues ocasionan bastante daño a los tejidos, por ejemplo, en el estómago, y entonces ahí van a haber una serie de elementos que otras medicinas que tienen que acompañar para que esto no se suceda. Entonces vamos a tener un cuadro bien complicado y estamos hablando ya, digamos, de que hemos acompañado la enfermedad en todo su desarrollo y estamos en un proceso de final de vida, un proceso ya donde el cuerpo está más deteriorado, donde la cercanía de ciertos colapsos va a ser muy grave y que se tienen que tomar medidas muy extremas en cuanto a la actitud terapéutica, pero lo que tenemos que decir es
o se tienen que tomar, perdón, se tienen que tomar las decisiones que sean lo más adecuadas a esa persona y a ese momento. Ahí es cuando, pues, cuando más se necesita comprender y entender qué es lo que está pasando, qué es lo siguiente que sigue dentro de nuestro proceso. Entonces, ahí vemos que a pesar de que nosotros estemos en un momento de final de vida, vamos a tener que atender, ¿cierto? Todos los aspectos, todos. Ya si la persona no puede hablar, ya si no puede hablar de sus emociones y de su querer, si solamente se ha perdido, por ejemplo, en el caso de ya la posibilidad de comunicarse verbalmente, ya que el cuerpo esté sufriendo de muchas temperaturas, de manejos bajos de temperatura, todo este tipo de cosas van a necesitar un control integrado. Y sin embargo, a pesar de que el cuerpo esté muy débil, también la parte emocional va a tener que ser atendida. Tenemos que hacer muy atentos que a pesar de que esta persona ya no está en control de su mente, de sus pensamientos, sigue sintiendo. La conexión que debemos establecer con ellos es a través del confort de su ambiente y es aquí donde comienzan las decisiones difíciles cuando la persona en demencias ya no se puede controlar en casa y a veces necesita ser hospitalizada. Es una de las decisiones más difíciles por parte de la familia y aún si se queda en casa, situaciones difíciles como que no se puede controlar y que muchas veces se tienen que estar o sedadas todo el tiempo y en algunos momentos llegar a tener que incluso que usar algunos tipos de contención mecánica muy fuertes, como es tratar de sostenerlos con camisas o con para que esté quieto. Es una situación muy complicada que nadie quiere ver. Entonces, esto es como preparándose muy bien de cómo cuando ya, cómo mitigo yo, cómo se mitiga un síntoma de agresividad con una contención que también es fuerte, por lo menos a la vista. Uno de los estados, no siempre las demencias o todas las personas que sufren demencias tienen estos finales complicados, pero sí se van perdiendo muchas facultades, que es lo que le es difícil entender a una persona. Entonces ahí vamos a tener que entender qué grado, dependiendo qué grado que tiene que recibir ese tratamiento con indicación de todos los tipos de antibióticos. Mire, una de las cosas más difíciles en demencias al final de vida son las infecciones. El manejo de las infecciones. Y con el manejo de las infecciones viene todo el tratamiento de antibióticos. Entonces, ustedes saben que el manejo de antibióticos sigue siendo difícil para las personas porque el antibiótico va ocasionando daños mucho en la parte de los tejidos de los tejidos del estómago. Entonces por ahí vamos a tener que empezar a tener como una posibilidad de manejar, perdón un segundo, de manejar. Cuando llegan, por ejemplo, todas las posibilidades de final de vida de temas extremos de hidratación, temas extremos de alimentación, cuando ya se tienen que tomar todas estas cosas, ya, por ejemplo, una gastrostomía, incluso llegar ahí es cuando estamos combinando no solamente ya el estado de demencia, sino el estado biológico. Y estas decisiones sobre la desnutrición, sobre la deshidratación, son difíciles para todos los procesos de final de vida. Pero recuerden que estamos hablando de una persona que ya no te puede contar ni te puede decir qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Por favor, me regalan lo de los micrófonos, que hay alguien por ahí que está sonando. Entonces está complicado. Entonces, igual que en cualquier terminación vamos a tener problemas de disfagia, problemas como deshidratación y desnutrición, la disfagia o todo el problema de poder alimentarse correctamente y de recibir las posibilidades de alimentación natural y que nos dicen y nos acercan a lo que va, a lo que sigue. Entonces, hay decisiones. Miren, hay una cosa que quisiera recordarles acá.
Terapia ocupacional y recreativa no es solamente algo que nosotros debamos hacer en momentos cuando la persona está funcionando para que se entretenga, ocuparla, sino también una terapia ocupacional que nos ayuda en procesos de final de vida a entender qué es lo que está pasando y a mejorar todas las líneas de comunicación con el paciente. Una terapeuta ocupacional, una actividad recreativa ayuda en el proceso de cuidado paliativo a entender mucho mejor y a usar todos los recursos para poder poner esa medicina, para si la persona ya está en cama hospitalaria en casa, cuando ya está digamos, en situación de no comunicación, un terapeuta ocupacional nos puede ayudar a entender objetivamente cómo esa persona se puede comunicar. Entonces, no tomemos la terapia ocupacional no solamente en esto de estimulación cognitiva y todo eso que es muy importante, sino también a que nos ayude a entender y dar realmente cuidados específicos con énfasis especial a monitorear todos esos síntomas que pueden estar pasando en ese momento con la persona. Que puede estar pasando en su boca, que puede pasar, qué otros dolores, qué otros tipos de, 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 de malestares puede estar viviendo y que no los puede transmitir. Nosotros como que muchas veces estamos enfocados, por supuesto, ya entendiendo que tenemos que entendemos la, estamos atendiendo higienización, alimentación, de medicinas. Ahora lo que tenemos que hacer también es empezar a comunicarnos mucho mejor cómo con la persona cuidada y que ella alcance o que ella alcance a sentir este cuidado que le estamos dando y que y que alivie la angustia del entorno. Que no se comience con ese afán de que y lo dicen muy frecuentemente, como que descanse en paz, que ya esté mejor, porque nosotros cometemos ese error a veces en hablar muy en voz alta de que pobrecito cómo sufre y cómo está llevando, pero finalmente no estamos muy claros en lo que esta persona esté viviendo en su interior. Entonces aquí comenzamos un tema bien difícil, que es ¿a qué le llamamos nosotros calidad de vida? ¿Cierto? O sea, todo el tiempo nuestra vida tiene que ser entretenida, nuestra vida tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, pero estamos frente a una persona que está terminando su vida y que a lo mejor necesite otros momentos y que ya perdida en el hecho de lo de la demencia, de pronto no se ha podido conectar. Entonces, aquí hay muchas maneras de que nosotros recibamos ayuda de equipo familiar. Los paliativos para eso existen, básicamente existen para el apoyo familiar, para el apoyo de la persona cuando lo puede recibir directamente, el apoyo psicológico, entender qué medicina se está tomando, todo este tipo de cosas y cómo está trabajando para mejorar sus condiciones. Caso de demencias, caso Alzheimer, caso todas estas que están terminando, vamos a tener que estar frente a un problema de los más difíciles para el ser humano, que es no poder entender a otro, no poder saber exactamente lo que está viviendo. Entonces, esos supuestos de lo que está pasando van a tener que ser digamos, muy objetivos, con mucho tiempo para que podamos hacerlo. Cuando nosotros estamos al final cuando la persona está muy enferma, cuando ya viene todo este tipo preagónico, cuando están todas hay una gran cantidad de medicamentos. Los medicamentos ayudan. Yo quiero dejarles hoy un mensaje y es que la medicina paliativa ha progresado muchísimo. Ha progresado en el sentido que de verdad ha mejorado lo que son el control de ahogo, por ejemplo, todos los opiáceos hacen que se ayude mucho a la parte respiratoria, al manejo del dolor, que hay medicamentos que nos ayudan a todo este tipo para las secreciones que ocasionan todos estos problemas respiratorios.
todos estos antieméticos que nos ayudan. Mire, todas las personas no pasan por este proceso, pero si hay, por ejemplo, vómito con mucha frecuencia, efectivamente por todo el cansancio de la medicina que se ha tenido. Laxantes, por ejemplo, para el caso del estreñimiento que se producen a través de algunos medicamentos. Sedantes, antidepresivos. Los antidepresivos no necesariamente estamos hablando de todos esos, de sentirse mal o sentirse triste, sino de cómo el proceso inmunológico va perdiendo toda una cantidad de ayuda si no se puede defender. Entonces, todos esos medicamentos van a ir siendo graduados, van a ir siendo algunas veces sustituidos unos por otros para poder ayudar a que ese final de vida se dé dentro de las mejores condiciones posibles. Hay técnicas de cuidados paliativos para el control de los síntomas. Acuérdese que paliar significa disminuir, atenuar, reorientar, que si por ejemplo nosotros tenemos un enfermo en casa y que lo estamos atendiendo, un poco lo que decía, podemos atender a los cuidados paliativos, nos podemos pedir y solicitar esos cuidados paliativos y cuando llegue el momento nos podemos recibir ayudas de camas hospitalarias, equipos de oxígeno, todo que vaya para la casa, pero necesitamos manejarlo, ¿cierto? Necesitamos aprender a manejarlo, lo necesitamos predir. Y el sistema de apoyo familiar, mire, esto de lo que acaban de recibir de la ayuda psicológica es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque a veces nosotros nos encerramos en el dolor, en el miedo y en la limitación y no salimos de ahí. Y nos olvidamos que la muerte es una de las cosas más seguras que hay, pero que también sí podemos hacer que a pesar de que una enfermedad haya llegado a la vida de nuestro hogar, de nuestra familia o como cuidadores la tenemos que afrontar, se puede entender. Se puede entender, se puede mejorar, podemos encontrar alegría en ese trabajo, podemos encontrar maneras de hacer un cuidado espectacular para la persona cuidada y como cuidadores darnos una gran satisfacción. La metodología de los cuidados paliativos es un trabajo en equipo interdisciplinar que facilita el tratamiento integral para el paciente. Estamos incluidos enfermeras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, están incluidos y la familia y hasta el orientador espiritual. El sacerdote, el pastor, alguien que nos pueda acompañar, forma parte y debe ser parte del equipo paliativo. Nunca dejen de lado la posibilidad del apoyo espiritual. Es muy claro, y sí, hay unos estudios ya avanzados que hablan, la persona que ha sido fuerte espiritualmente, que ha tenido digamos, una fortaleza que se haya medido a través del tiempo y que lo haya expresado, resiste de manera diferente cualquier tipo de enfermedad como esta. Es como mucho más tranquilo, tiene menos complicaciones en cuanto a la parte de las mezclas emocionales y le ayuda mucho para entender, o por lo menos en la expresión de la enfermedad es mucho más tranquilo. Entonces, a veces es muy importante que la familia, que el cuidador esté muy atento a esa pregunta, ¿qué más? O a la pregunta con la persona o a la pregunta ante las situaciones. Las personas con demencias siempre tienen unos momentos y siempre tienen unas situaciones que repiten. En esas situaciones que se repiten, que más recuerdan, que más los afecta emocionalmente, podemos encontrar la manera de llegar a ellos. Entonces, de tranquilizarlos, de bajar un poco el estrés de sus emociones y de su parte cerebral y poder entender qué otra cosa le podemos ayudar. Entonces, está el médico, está todos los medicamentos, está el equipo y también está esa persona que lo puede ayudar espiritualmente y orientar. La enfermedad es muy importante considerar la enfermedad y el grado de evolución de la misma. Hay Alzheimer que no desarrollan todas las etapas, no necesariamente usted tiene que esperar a que se desarrollen todas.
a veces se ralentizan en etapas mayores cuando la enfermedad, por ejemplo, Alzheimer llega muy tarde, llega a los 85, llega a unas edades más, pues hay como menos posibilidad de que se suceda tan agresivamente porque el aspecto biológico también puede ayudar. Es decir, que el deterioro biológico de otro, del corazón, del hígado, de cualquier otro organismo, incluso de todo el movimiento, hagan que digamos que el fallecimiento sea por otra cosa y no exactamente por todo el deterioro cognitivo. Entonces hay que ser muy juiciosos tampoco con decir que ya esto va a terminar de esta manera, porque acuérdese que cada enfermedad se desarrolla distinto en cada persona, en cada región, en cada momento. Entonces, hay que tener en cuenta esas indicaciones, pero no aferrarse a que deben ser de una manera y que si no se suceden, entonces es otra cosa. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Es lo que les decía. Si esta persona con frecuencia tiene más complicaciones respiratorias, o sea, que nos puede llevar al hospital más por complicaciones respiratorias, por infecciones crónicas, infecciones de piel, infecciones eh, mm, digamos, por ejemplo, estomacales, de la parte que se come, pues, demencias a veces tiene problemas que la gente a veces come por ahí cosas que no le corresponden o se toman las pastillas que no son, entonces vamos a tener ese tipo de complicación. Esa crisis es lo que nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que tenemos que atacar y qué es lo que tenemos que atender para paliar de primera medida, o sea, como decir cuál es qué es lo primero que vamos a considerar, a pesar de que hayan otras enfermedades u otros síntomas que están atacando. Pero entonces se prioriza lo que se necesita, lo primero para paliativos y lo primero para toda lo que es la consideración terapéutica es estabilizar primero al paciente. Después se va viendo qué otras cosas se pueden hacer. Aquí la opinión del enfermo es un poco complicada, no la vamos a discutir en este momento porque pues esa opinión está ¿cómo se llama? Muy contaminada con lo que es la enfermedad. Pero sí vamos a tener en cuenta lo siguiente, la actitud del paciente ante los cuidados y la opinión que tienen las personas que están alrededor. Un seguimiento paliativo lo que hace es, y cualquier seguimiento en cualquier enfermedad, es cómo está reaccionando el paciente o la persona frente a las que los cuida. Por ejemplo, puede pasar que ya no resista a la familia, que ya no quiera ver a algún familiar y que necesite estar solo, que esté haciendo una reacción frente a esa persona y que quiera tener otro tipo de compañía. Esto de que con esta persona está más tranquila y con esta no, es real. Eso es real. Y no tiene necesariamente que ver con que el cuidador diga, no, es que yo soy el mejor cuidador y conmigo está más juicioso. No, aquí vamos a empezar a entender realmente lo que significa esa empatía, esa simpatía, esa compasión y esa integración que hay con el paciente y el cuidador. Porque finalmente quien está el mayor tiempo con la persona es quien comienza a entender muchísimo más la situación. No el que viene a mirar solamente eso, sino el que está allí. Por eso es tan valioso, tan importante. Yo siempre digo, gracias cuidadores por estar ahí. Porque ese tiempo, esas horas, esos minutos, esos tiempos son los que hacen que usted pueda de pronto dar las señales a un equipo, a un médico, a una persona de lo que esa persona necesita. Muy importante eso sobre esa actitud que tiene el paciente. Si ya no se comunica, si por demencia, si ya no tiene la actitud, esa forma como se puede pegar al cuidador o como le responde
o cómo se calma, también nos va diciendo mucho cuáles son las posibilidades para el camino a seguir. El grado de control sintomático y confort es vital, o sea, siempre se prioriza que estén los síntomas controlados, convulsiones, lo que decíamos, vómito, movimiento, todo este tipo de cosas que son molestas para el cuerpo físico deben estar controladas. Eso se prioriza en la consideración terapéutica, a veces con sedación y todo, pero que definitivamente tiene que ver mucho con la calma. El cuerpo, si el cuerpo también se manifiesta, pues lo podemos tener controlado. La opinión de la familia, la opinión del entorno sobre cómo cuidar a las personas o cómo hacerlo, o qué hacer es muy complicado, es muy difícil de manejar, es muy difícil de orientar, por eso deben tener un equipo de ayuda para que sean muchísimo más objetivos, para que se bajen los niveles de estrés, para que las personas sepan por lo menos desempeñarse de la mejor manera posible para cuidar al enfermo y evitar juicios subjetivos con respecto a la calidad de vida. Miren, en este momento de mi vida y cuando veo las personas mayores, cada vez siento mucho más esa experiencia de que alguien quiere mejorarte la vida sin saber qué es lo que qué es lo que tú quieres. Todos sabemos qué quieren los demás, ayudarle al otro, que se mueva así, que se vista así, que se haga así, que ya es hora de que descanse, pero eso no siempre, en eso no siempre se tiene la razón. Hay momentos en que se tienen que tomar decisiones, como le decía, de hospitalizar, de institucionalizar, por ayuda misma para el cuerpo. Y esas decisiones son difíciles, pero hay que tomarlas objetivamente, porque es que también como esa cuestión de que tiene que ser, que yo lo tengo, que se tiene que quedar en casa con situaciones difíciles, hay que considerarla. Ahora, si hay las condiciones económicas, sociales, familiares, para que esa persona se quede en casa, hacer todo lo posible para que viva en su casa y en su entorno. Eso sí se puede hacer, es maravilloso. Pero también tenemos que contar con que existen problemas económicos, ¿cierto? También podemos contar con muchas cosas y no sentirnos tan culpables porque eso no es así. Hay muchos prejuicios en cuanto a que si la persona con demencia es mayor, entonces ya cumplió el ciclo y que entonces no hay que hacer nada, pues porque ya cumplió y eso se sucede con mucha frecuencia. Pero ustedes saben que la vida es vida hasta el último momento. Entonces, si día es día hasta el último momento, siempre tenemos la posibilidad y la alternativa de poderlos ayudar para que podamos tener una vida clara. Aquí tengo les dejo una bibliografía sobre los temas de cuidados paliativos y espero que esta información muy sucinta de lo que quiere decir paliativo frente a demencia haya sido útil para todos ustedes. Es muy importante. Yo acuérdense, datos muy concretos, averiguar específicamente sobre su enfermedad, sobre el caso de la demencia que ustedes estén manejando con su persona cuidada para poder hacerlo y poderlos ayudar de la mejor manera posible. Las unidades de cuidados paliativos siguen en progreso, siguen manejándose cada día más en todos los países, pero ustedes son los que tienen que preguntar cuáles son esas unidades, conocerlas, a dónde dirigirse. Una cosa que les dijo, que le dijo la conferencista anterior es eso, averigüemos, no nos quedemos con esa duda y digamos que no existe. Averigüemos, preguntemos, porque siempre hay unos buenos programas para atender. Demencias es un caso y es un tema muy, que duele, que es difícil de manejar, necesita que el cuidador esté siempre atento a cuidarse de él, porque se lo puede decir, como dice, lo puede agobiar muchísimo. Los tiempos de cuidado deben ser compartidos.
y las personas que están alrededor. Yo creo que una de las cosas más importantes es que la familia o los familiares se entiendan. Mire que es cada vez muy doloroso ver cómo las personas no pueden comprender que una persona esté en crisis, que una persona ya no entienda, que una persona no tenga memoria y que se angustie por ello. Es una de las partes más complejas de entender y en el caso de demencia sumado a persona mayor es mucho más doloroso. Mucho más doloroso porque las personas no sienten por la persona, sino sienten por ellas mismas. Quieren que los otros sean quienes lo recuerden. Y la persona pues ya se está despidiendo desde este orden y es allí donde los cuidadores tienen un rol tan importante porque comienzan a ser la oportunidad de ser ese otro que les pueda ayudar a llevar su final de vida de la mejor manera posible. Cuidados paliativos lo que quiere hacer es usar medicina, rehusar todos los recursos de terapias, todos los recursos espirituales, todos los recursos de compañía, para que ese desarrollo de esa vida que se está terminando, porque se sigue desarrollando, sea lo más confortable posible. Que nosotros podamos ser un buen oyente, que podamos ser un buen acompañante, que podamos tener una buena presencia con esa persona y poder entender que llegados unos casos muy dolorosos, vamos a tener que ver esa persona tiene que tener que estar aislada, que va a estar sedada y que está terminando su proceso de vida y que podamos hacerlo entender a otras personas. O que de pronto a través de un acompañamiento terapéutico desde nosotros, tranquilos, armoniosos, podamos hacer que ese proceso de final de vida sea también tranquilo, pausado, armonioso y equilibrado. De eso depende de nosotros, depende también de nuestra preparación, depende de nuestro ejemplo, de cómo lo podemos enseñar a los demás y cómo ser mucho más compasivos y misericordiosos. Primero, compasivos y misericordiosos ¿con quiénes? Con nosotros mismos. Porque si nosotros no somos compasivos y misericordiosos con nosotros mismos, creo que queda muy complicado serlo con otro. Porque seguramente si nos estamos exigiendo demasiado, vamos a exigirle a otro también demasiado y no vamos a ser equilibrados. Entonces, esperamos que toda esta información que ustedes han recibido en el transcurso de esta charla refuerce cualquiera de los aspectos que usted esté necesitando en este momento, que le haga entender que su labor de cuidador es maravillosa, que hay muchas personas, muchos seres que les están dando las gracias y que lo más importante que lo que se estén dando las gracias son ustedes porque realmente se necesita mucha ayuda. Que los de la Red Latinoamericana de Cuidadores sabemos que se están preparando muy bien, que esto les ayuda a aliviar cargas, que preocúpense por ustedes y así pueden hacer un buen cuidado. Entonces, es lo que quería compartir con ustedes para el día de hoy. Hay muchos temas más que podemos trabajar, pero pues el tiempo y todas estas cosas nos llevan a que tengamos estos espacios para poder aprender y mejorar. Muchísimas, muchísimas gracias y reciban todos un abrazo, cuidado. Gracias, ¿Alguna doctora. pregunta? Todo bonito. Y yo personalmente le digo, doctora, que de verdad muchas gracias, a mí me ha servido mucho. Y lo que dijo la otra doctora, yo tuve la oportunidad de perder un poquito el miedo de ir a mi psicóloga, contarle las cosas, pedir ayuda a mi familia y de hecho que en este momento me están ayudando. Me empiezan a ayudar. Muy bien, eso es, yo me ayudo, tú te ayudas. Sí, señor. Doctora, perdón, la diapositiva número 10 no la entendí muy bien. ¿Cuál? La número 10, por favor. Ay, discúlpame que ya lo saqué de mi eso, Ah, sí. el 10, ¿cuál sería? Voy a mirar. Estaba hablando de terapia y estaba hablando como de disfagia. Ah, igual, que en procesos de final de vida, en cualquiera de las enfermedades, se van a dar problemas
de alimentación, de nutrición, ¿cierto? Y se van a tener que tomar medidas extremas. Sobre esas decisiones hay que ver cuáles son las prioridades. Si ya está muy avanzada la enfermedad, ¿cierto?